¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. En esta oportunidad vamos a trabajar con un ejercicio acerca de potencial eléctrico. El ejercicio dice: dos pequeñas esferas electrizadas están fijas respectivamente en los vértices A y B del rectángulo ABCD. Conforme indica la figura, ¿qué sería esta figura que estamos observando ahora en la pantalla? Además dice, siendo que la carga A es igual a 1,5 microcoulomb y la carga B es de menos 1,5 microcoulomb, calcule la diferencia de potencial BC menos BD entre los puntos C y D. En este caso, el ejercicio me indica que tengo una carga A, que es una carga positiva. En este caso, nuestra carga A se encuentra en este punto y mide exactamente 1,5 microcoulomb. Entonces aquí tenemos 1,5 microcoulomb. Y aquí tenemos una carga B de menos 1,5 microcoulomb. Tenemos las distancias respectivamente en centímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí nosotros es trabajar con la ecuación de potencial eléctrico. Nos pide hallar la D de P, es decir, la diferencia de potencial. Entonces, para poder hallar lo que sería el potencial en cada uno de los puntos, en primer lugar, tenemos que trabajar de la siguiente manera. Vamos a empezar con la carga A. La carga A genera un potencial eléctrico en este punto C, así como también la carga B. Entonces nosotros tenemos que tomar las distancias que hay en primer lugar de A hasta C para poder hallar el potencial en el punto C. De modo que vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a trazar en primer lugar una línea recta que una los puntos A y el punto C respectivamente. En este caso vemos que la unión del punto A con el punto C es la diagonal de mi rectángulo, lo que representaría en este caso la hipotenusa del triángulo rectángulo que formamos en este punto. Es decir, voy a hallar aquí la diagonal. Y para poder hallar esta diagonal, sabemos que podemos aplicar directamente lo que sería la ecuación de Pitágoras. Por ende, yo digo, para la diagonal, que representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo que vemos aquí, decimos diagonal es la raíz cuadrada ¿de quién? De lo que sería 40 al cuadrado más lo que sería este valor que dice aquí que es 30. Entonces, más 30 al cuadrado. De este modo, obtenemos nosotros aquí el valor de la diagonal. Entonces, mi diagonal en este caso es igual a ¿cuánto? Mi diagonal sería entonces raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Como vemos, son números pitagóricos. ¿Qué significan números pitagóricos? Que responden a que el cuadrado de estos dos números me va a dar exactamente un valor entero. Entonces, al aplicar la ecuación, decimos raíz cuadrada de 40 cuadrado más 30 cuadrado y me da exactamente 50. Entonces, aquí obtenemos directamente 50 centímetros, como me indicaba el ejercicio para hallar entonces en este caso la diagonal. Bueno, para poder hallar el potencial eléctrico entonces nosotros decimos el potencial que la carga A genera en C y luego el potencial que la carga B genera en el punto C. Cuando trabajamos con las ecuaciones de potencial eléctrico tenemos que en este caso considerar los signos de cada una de las cargas. Entonces digo aquí, potencial generado por la carga A en el punto C va a ser igual a K por la carga A dividida en la distancia entre lo que sería el punto A y el punto C. Distancia AC. Entonces tenemos 9 por 10 a la novena
multiplicado por el valor de mi carga A, que es 1,5 por 10 a la menos 6, ya que está en micro, dividido la distancia, que es nuestra diagonal. Y la diagonal salió 50 centímetros. Entonces, para pasar a metros, sabemos que se divide entre 100. Entonces, obtenemos 0,5 metros. Entonces, sería dividido 0,5. Por ende, de este modo, obtenemos lo que sería el potencial en el punto A. Decimos 9 por 10 a la novena por 1,5 por 10 a la menos 6 dividido 0,5, que me da un valor de 27.000. Y como es potencial, se mide en volts. Entonces tenemos 27.000 volts en el primer punto. Ahora hallamos el potencial que la carga B genera en el punto C, diciendo K por la carga B dividido la distancia que hay entre el punto B y C. Es decir, 9 por 10 a la novena multiplicado por... Y en este caso nosotros tenemos que hallar lo que sería la carga del punto B. Y como vemos, la carga B tiene un signo negativo. Y cuando se habla de potencial, se utiliza el signo negativo. Entonces sería menos 1,5 por 10 a la menos 6, dividido en la distancia, que en este caso es 0,4. Entonces, cargando esto en la calculadora, obtenemos el valor de menos 33.750 volts. Ahora, la misma cosa hacemos, pero para el punto D. ¿Cómo hallamos el potencial en el punto C? Directamente decimos, el potencial en el punto C sería la suma de lo que me da el potencial de la carga A en C más el potencial de la carga B en C. Entonces, el potencial en el punto C es igual a 27.000 menos 33.750. De modo que el potencial en el punto C me quedaría entonces un valor negativo, que es igual a menos 6.750 volts. Entonces, ahí tenemos el potencial. De la misma forma, ahora trabajamos con lo que sería el potencial que se crea en el punto D. Entonces, aquí decimos potencial que genera la carga A, en primer lugar, en el punto D. Entonces, aquí vamos a obtener lo siguiente. Potencial creado por la carga A en el punto D va a ser K por la carga A dividido en la distancia que hay entre A y el punto D. Entonces decimos 9 por 10 a la novena por la carga A, que es 1,5 por 10 a la menos 6 dividido la distancia. Y como vemos, de A hasta D hay 0,4 metros. ¿Por qué? Porque me dice 40 centímetros y ya sabemos que se divide entre 100. Entonces aquí 0,4. De modo que obtenemos 9 por 10 a la novena por 1,5 por 10 a la menos 6 dividido 0,4. Entonces aquí tenemos 33.750 volts. Ahora hacemos el potencial que genera la carga B en el punto D. Sería K por la carga B dividido la distancia entre el punto B y D. B y D. Entonces aquí tenemos 9 por 10 a la novena por el valor de la carga B, como vemos en el gráfico, es negativo. Y como vemos aquí, también tenemos que la distancia que hay entre el punto B y mi carga, que está en este caso en el punto B, es la diagonal de mi rectángulo. Por ende, aquí tenemos también el mismo valor de 50 centímetros o 0,5 metros. Entonces aquí decimos por menos 1,5 por 10 a la menos 6 dividido 0,5.
De modo que obtenemos el siguiente valor, 9 por 10 a la novena, multiplicado por menos 1,5 por 10 a la menos 6, y esto sería dividido 0,5, que es la distancia, que me daría menos 27.000 volts. Por ende, el potencial en el punto D, ¿a qué va a ser igual? Al potencial creado por la carga A en el punto D, más el potencial creado por la carga B en el punto D. Entonces, en el punto D yo voy a tener 33.750 más menos 27.000. De modo que mi potencial en el punto D me saldría 6.750 volts. El ejercicio me solicita hallar la diferencia de potencial y me dice BC menos BD. Entonces, tengo que decir que la D de P, es decir, la diferencia de potencial, BC menos BD es igual a menos 6.750 menos 6.750, que es el valor del potencial en el punto D. De modo que aquí me saldría 6.750 negativo menos 6.750. Entonces aquí obtenemos el potencial igual a 13.500 volts, pero negativo. Y aquí tenemos el resultado final del ejercicio. Espero que lo hayan comprendido y que puedan resolverlo detalladamente en sus cuadernos de modo a poder entender el ejercicio. Nos encontramos en un próximo video.